Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Cenk Torun viaja a Francia para conocer a la familia de Mahsine Meravet y todo indica que este viaje cambiará sus vidas para siempre. Los detalles que están saliendo a la luz son sorprendentes y no querrás perdértelos. Todo comenzó con una decisión tomada en silencio pero cargada de significado. Cenk Torun, conocido por su discreción y elegancia, decidió tomar un vuelo sorpresa hacia Francia para finalmente encontrarse con los padres de Mahsine Meravet, su pareja desde hace meses. Aunque la relación entre ellos siempre estuvo rodeada de misterio y pocas declaraciones, este gesto no deja lugar a dudas. Cenk está completamente comprometido. El viaje fue planeado con semanas de anticipación, pero solo los más cercanos sabían lo que estaba por suceder. Mahsine, emocionada y nerviosa, compartió con una amiga: nunca imaginé que llegáramos a este punto tan rápido. Mis padres están ansiosos por conocerlo, y yo también estoy llena de emociones encontradas. Sus palabras reflejan no solo el amor que siente por Cenk, sino también la importancia que este momento representa en su vida. Según una fuente cercana, Cenk llegó a Lyon el viernes por la tarde. Lo esperaba Mahsine con una gran sonrisa y un ramo de flores en la mano. Lo vi salir por la puerta de llegadas y sentí que todo cobraba sentido. Estaba guapísimo, pero lo más bonito fue la forma en que me miró, dijo ella más tarde en una conversación privada. La reunión familiar tuvo lugar en la casa de los padres de Mahsine, una residencia cálida y tradicional en las afueras de la ciudad. Allí, Cenk conoció al padre de Mahsine, un hombre de carácter fuerte pero justo, y a su madre, quien lo recibió con un abrazo afectuoso. La cena fue preparada con esmero y cada detalle fue pensado para que Cenk se sintiera cómodo. No venimos a juzgar, sino a conocer el corazón que ha conquistado el de nuestra hija, dijo el padre de Mahsine en un momento de la noche, rompiendo la tensión inicial y generando una atmósfera mucho más cercana. Cenk, visiblemente conmovido, respondió: estoy aquí porque amo profundamente a Mahsine. Vengo con respeto, intenciones serias y el deseo de que podamos construir algo sólido y verdadero. Durante el fin de semana, la pareja compartió momentos entrañables con la familia, incluyendo una caminata por los viñedos cercanos y una visita a un pequeño café donde los padres de Mahsine solían ir cuando eran jóvenes. Fue un gesto hermoso llevarnos ahí. Sentí que nos estaban abriendo su historia, su vida, su confianza, comentó Cenk al final del día. La madre de Mahsine, por su parte, tuvo una conversación más personal con su hija. Lo vi sincero, atento, muy pendiente de ti. Si tu corazón está tranquilo, el nuestro también lo estará, le dijo con una caricia en el rostro. Esa noche, Mahsine no pudo evitar emocionarse, es como si todo finalmente encajara. Cenk ha traído paz a mi vida. Y al parecer, no era la única que lo sentía así. Cenk, en una charla nocturna con el padre de Mahsine, abrió su corazón más allá de los formalismos. Sé que este paso puede parecer precipitado para muchos, pero lo que siento por su hija no es pasajero. He esperado años para encontrar una conexión tan profunda y verdadera. Ella me ha transformado, confesó mientras sostenía una copa de vino, con la mirada fija en el fuego del salón. Esa noche, tras despedirse de la familia y regresar al pequeño hotel donde se hospedaba, Cenk escribió en su libreta de notas personales: hoy confirmé que estoy en el lugar correcto, con la mujer correcta, en el momento correcto. Estas palabras fueron luego compartidas por Mahsine en una historia privada de su red social más íntima, acompañadas por la frase: él es mi hogar, aunque estemos a miles de kilómetros. El domingo por la mañana, la familia organizó un desayuno al aire libre. Entre risas, conversaciones y fotos improvisadas, el ambiente era distendido. Incluso el hermano menor de Mahsine, que al principio había mostrado cierta resistencia, se acercó a Cenk y le dijo: no pensé que fueras tan auténtico. Me alegra que estés con mi hermana. Cenk le respondió con un apretón de manos firme y sincero: gracias. Significa mucho para mí ganarme su confianza.
A lo largo de la jornada, hubo otro momento significativo, una llamada en videollamada con los abuelos de Maazine, quienes no pudieron asistir por motivos de salud. Durante la videollamada, la abuela le pidió a Maazine que acercara la cámara a Senki, con una sonrisa cariñosa, le dijo, cuídala. Tiene el corazón más noble del mundo. Senk, emocionado, simplemente respondió, lo haré. Se lo prometo. Ya en la tarde, mientras caminaban por un puente de madera sobre el río Saone, Maazine se detuvo y miró a Senk. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, le preguntó en voz baja. Senk, tomándola de la mano, respondió sin titubeos, y esto apenas es el comienzo. Quiero construir una vida contigo. Con todas tus raíces, con toda tu historia, con todo lo que eres. Las palabras fueron dichas con tal sinceridad que Maazine no pudo contener las lágrimas. Se abrazaron allí mismo, bajo el cielo gris y con el sonido del agua fluyendo bajo sus pies. Ese abrazo, captado de lejos por una amiga cercana que los acompañaba discretamente, se volvió viral entre sus seguidores. Miles de fans comentaron con emoción la imagen, así se ve el amor de verdad, escribió uno. Senk y Maazine son la prueba de que el destino existe, dijo otro. El viaje concluyó el lunes por la mañana, cuando Senk tuvo que regresar a Estambul por compromisos laborales. En el aeropuerto, antes de embarcar, hubo una despedida silenciosa pero cargada de sentimiento. Maazine, con los ojos brillantes, le entregó un sobre. No lo abras hasta que estés en el avión, le dijo. Senk asintió, la besó en la frente y subió al avión. Ya en su asiento, abrió el sobre. Dentro, una carta escrita a mano decía: Gracias por atreverte a entrar en mi mundo. Mis padres te han conocido, pero yo te reconozco desde siempre. Eres mi calma, mi impulso, mi amor sin condiciones. Te espero siempre, en cada regreso. Senk, conmovido, guardó la carta en su chaqueta y miró por la ventana. A lo lejos, Lyon desaparecía entre las nubes, pero su corazón sabía que algo grande acababa de comenzar. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Senk Torun y Maazine Meravet? ¿Será Francia el punto de partida de un compromiso más profundo, quizás incluso un futuro anuncio de boda? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que este encuentro familiar ha sido un antes y un después para ambos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Senk pedirá pronto la mano de Maazine? ¿Te gustaría verlos formar una familia? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que apenas comienza. Hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre esta historia y compartir este video si te ha emocionado tanto como a nosotros. Hasta la próxima noticia que seguro nos seguirá sorprendiendo.